Hola estudiantes del segundo superados, jornada tarde, primer nivel medio. Damos inicio a lo que es la semana número 13 de clases remotas o virtuales. El tema de hoy es sonido 2, ya que es la continuación de la clase anterior. Y el objetivo es identificar las características del sonido y su importancia para la tecnología. Cabe recordar que la semana anterior vimos lo que era un sonido, que corresponde a una vibración. Vimos cómo la persona percibía el sonido a través de la estructura anatómica y fisiológica del oído externo, medio e interno, cómo llegaba el sonido, cómo lo percibíamos. Vimos enfermedades, por ejemplo, como el vértigo, ya que es como el típico mareo a veces de la persona. También vimos lo que era el espectro de audición, que es de los 20 Hz a los 20.000 Hz. Bajo esto está el infrasonido, y sobre esto, los 20 MHz, está el ultrasonido, ¿cierto? Y ahora, para comenzar con la clase, pueden ver un video complementario que se junta acá al link. Y el segundo video también presente en YouTube, donde ustedes deben escuchar ese video y ver cuándo comienza usted a percibir el sonido, a los cuantos hertz y hasta cuánto lo pueden soportar, ¿ya? Lo pueden ahí ver en YouTube. Bien, para comenzar, lo que son características del sonido, vamos a ver tres: intensidad, tono y timbre. La primera, la intensidad, se refiere a cuán fuerte o cuán débil va a estar el sonido. Por ejemplo, una radio encendida, puede ser una radio de auto, en la casa, esta radio de los parlantes portátiles por Bluetooth, cuán débil o cuán fuerte va a estar. Obviamente lo vamos a encontrar mucho más débil si nosotros estamos lejos de la fuente sonora, lejos de ese parlante, y mucho más fuerte al estar cerca, ¿ya? Va a disminuir al alejarse y va a aumentar al acercarse. Y acá se puede ver un gráfico, ¿ya? De una onda sonora, ¿ya? Eh, donde la onda sonora intensa va a tener mayor amplitud que una intensa, ¿bien? La amplitud va a ser mucho más grande, ¿ya? Como se puede ver en este gráfico, de un sonido más intenso, referente a una menos intensa. Y acá un cuadro de los decibeles de los sonidos más habituales, por ejemplo, en el otoño, cuando se están cayendo las hojas, susurran, el murmullo, la conversación, el umbral del dolor, que se refiere cuando nosotros escuchamos un sonido y tenemos dolor, está ahí, el motor, la propulsión también, ¿cierto? Y todo eso me dio la intensidad sonora en decibeles. Lo que es el tono se refiere a si es agudo o grave, ¿ya? Mientras mayor sea la frecuencia de un sonido, más agudo va a ser el tono, y mientras menor sea la frecuencia, más grave se va a escuchar. Por ejemplo, acá podemos ver un gráfico de un sonido grave y de un sonido agudo. Bien. Lo que es el timbre. El timbre se caracteriza por ejemplo, reconocer la voz de las personas, si es hombre, si es mujer, si es niño, si es adulto, adulto mayor, por dar algún ejemplo, pero también se refiere a los instrumentos musicales. Por ejemplo, el diapasón, la flauta, el violín, el clarinete. Todos ellos pueden tocar una misma nota musical, por ejemplo, pero van a tener un timbre distinto, que lo va a hacer característico de cada uno de ellos como instrumentos musicales o de la voz de nosotros como personas. ¿Cómo se propaga el sonido? El sonido va a tener que propagarse a través de un medio material, ¿ya? Y su rapidez va a depender de qué tan denso o qué tan elástico esté ese medio, y también de la temperatura que haya en ese lugar, la temperatura ambiental, por ejemplo. En el agua, acá podemos ver en el gráfico que la rapidez del sonido es de 1402 metros por segundo, ¿ya? Estando a 0 grados Celsius. Ya esa medida se hace como referencia. El aire a 331 metros por segundo, ¿cierto? El hierro a 5190, y así sucesivamente con el granito y la madera. ¿Cuáles son las propiedades que vamos a ver ahora de la onda sonora o del sonido? Son reflexión del sonido,
el eco, la reverberación, absorción del sonido, resonancia, reflexión del sonido y el efecto Doppler. La reflexión del sonido. A esto se refiere, por ejemplo, cuando una persona habla hacia una pared, ya que va a tener una onda incidente. Esa onda incidente va a llegar a un lugar que se va a llamar normal y otra persona, un joven, lo va a escuchar la onda reflejada. Bien, se va a devolver al medio esa onda que la persona habló, pero va a cambiar de dirección, no va a ir en la misma dirección en la cual iba dirigida, sino cambia, ¿cierto? Y a esto se le llama reflexión del sonido. Lo que es el eco y la reverberación. El eco, por ejemplo, se emite en superficies en la cual, por ejemplo, tenemos una montaña, ya, pueden ser superficies porosas, lisas, y este va a regresar a nuestros oídos, o sea, en la misma dirección que se fue va a llegar hacia nosotros, por eso escuchamos el eco. Mientras que la reverberación se relaciona con la reflexión del sonido, ¿ya? Pero en la estructura, por ejemplo, en una iglesia, en una catedral, va a persistir el sonido porque va a ir de un lugar a otro debido a la construcción que es armónica, tiene muchos ángulos, muchas superficies de diferentes tamaños, en distintas ubicaciones. Y eso hace que en la iglesia o la catedral ocurra la reverberación. ¿Qué es la absorción? La absorción de sonido se produce cuando parte de la onda sonora, ¿ya? Va a incidir en una superficie determinada y queda en ella. Esto se da en donde, en los estudios musicales, por ejemplo, donde las superficies son porosas y hace que en las cavidades que tienen esos poros el sonido quede atrapado, ¿ya? También se utiliza, por ejemplo, lo que son las cajas de los huevos en algunos estudios un poco más artesanales o de casa para poder absorber el sonido. ¿Qué es la resonancia? Y aquí podrían hacer ustedes una actividad que se lo voy a explicar. La resonancia, por ejemplo, se produce cuando frotamos una copa, ¿cierto? Ese fenómeno va a hacer que ocurra en una frecuencia natural de un objeto que va a coincidir con la de otro que va a estar cerca de él. En este caso, dos copas, ¿ya? Están medianamente cerca y al momento de vibrar van a sonar y van a coincidir ambos en la vibración, ¿cierto? En la frecuencia de la copa. Y acá ustedes pueden hacer una actividad que sale ahí, que la pueden leerla, para que vean con dos copas y con agua lo que ocurre. La refracción, ¿ya? Esta se puede dar en dos momentos, ¿ya? Cuando la temperatura es alta o cuando la temperatura es baja y hace frío, ¿ya? La refracción se refiere al cambio de la velocidad de una onda y por ende va a tener como consecuencia el cambio de la dirección de esa onda, ¿ya? Por ejemplo, si en un día que hace mucho calor en verano el sonido tiende a ser desviado por el aire, ¿ya? ¿Y qué va a hacer? Se va a ir hacia arriba, ¿ya? Va como a subir. Que pasa en un día frío en invierno, el sonido se va a desviar, en este caso, hacia abajo, ¿ya? Hacia un lugar menos denso, y ahí la persona va a poder oír mucho mejor, que a diferencia si se hace la misma música, el mismo sonido, se usa el mismo tono, el mismo timbre, va a cambiar, ¿cierto? ¿Qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler nosotros lo podemos ver en los vehículos de emergencia, en este caso, por ejemplo, una ambulancia, ¿ya? Y se refiere que es al cambio de la frecuencia que percibe una persona, ¿cierto? Cuando este movimiento es ondulatorio, cuando el emisor, en este caso la ambulancia, es la que emite el sonido, o foco de la onda y el receptor se desplazan de un lado a otro, ¿cierto? Por ejemplo, va a estar una persona, ya un joven, un caballero, y va a pasar por el lado de la ambulancia y se va a empezar a alejar. Esa persona va a sentir un tono grave, mientras que a la otra persona a la cual se está acercando a la ambulancia va a sentir un tono agudo. Ya, eso es el efecto. Se refiere a lo que es efecto Doppler. Bien, ¿cuáles aplicaciones tienen las ondas sonoras
para nosotros, para nuestra vida cotidiana y que se ve reflejado en la tecnología. Por ejemplo, tenemos el sonar, ya, que está en el mar, que lo utilizan los barcos y se puede utilizar para la exploración bajo el agua sin estar mirándola directamente, sin que se tenga que sumergir algo. Todo esto referente con las ondas, ¿ya? Acá se emiten ondas de infrasonido que están bajo los 20 Hz, lo que hace que se reflejen en los objetos o superficies que van a estar bajo ese lecho marino. Y a partir de ello se van a recrear imágenes de la estructura o del fondo marino. Se recrean acá. No es que sean iguales, sino que existe como una especie de traducción que no va a ser idéntica a la del fondo marino, pero sí se va a asemejar. ¿Bien? A eso se refiere con el sonar. Y el otro, que es aplicado al ecógrafo. Ya acá podemos ver una mamá embarazada, pero puede ser una ecografía abdominal, a lo mejor alguien que ha tenido una lesión jugando fútbol, haciendo deporte, y se hace una ecografía, ¿ya? Y acá también se emplean ondas de ultrasonido, ¿ya? Para trazar imágenes del interior del cuerpo humano y también se ven traducidas como imágenes, ¿cierto? Las ondas llegan sin hacer daño, en este caso, al embrión y puede ver la madre su bebé. En este caso ya hay en 4D se pueden ver ya cómo va a ser el bebé o cuando nazca o cómo se va a asemejar si el papá a la mamá, por dar un ejemplo. Bien, recordar que deben solamente realizar la guía de trabajo, no escribir el PowerPoint, pero sí estar atento a este video, mirar el PowerPoint y hacer consulta al correo profesor.guerrero.cl o lo que es pille.colegiosanluis@gmail.com. Bien, y llegamos a lo último que es la guía. Ya ustedes acá pueden observar de acuerdo a imágenes y responder algunas preguntas. ¿Ya? De acuerdo a la longitud o a la frecuencia de la onda A y B, ustedes van a poder explicar. ¿Ya? También lo que es un tono grave, qué es un sonido fuerte. Observar esta tabla, en base a esa tabla, ustedes contestan las preguntas ya que se plantean. Completar acá este cuadrito también relacionado con lo que es intensidad, tono y timbre. Y observar también otra tabla, pero referente a lo que es la rapidez del sonido en algunos medios que mencionamos anteriormente. Y ustedes responden las preguntas que se van a plantear a continuación. Bien. Y en vez de esa tabla, ustedes lo ordenan en una línea y lo pueden ustedes graficar acá a través de una línea en la letra C de esa pregunta. Y definir algunos conceptos como reflexión del sonido, el eco, reverberación, absorción y resonancia. Y lo último, contestar algunas preguntas relacionadas a este texto, ustedes lo leen, el autocuidado, el cuidado de la audición y responder 5 preguntas. Bien, ustedes recuerden, lo hacen en su cuaderno, pueden colocar el número de la guía, el número de la pregunta sin la necesidad de escribir la pregunta, solamente la respuesta. Bien, espero que se encuentren todos muy bien en su casa, cuídense y nos estamos viendo en la próxima semana. Chao, chao.